Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. La pobreza, la educación, el desarrollo personal y profesional, todos estos temas nos preocupan y queremos ver una sociedad en la que las personas no mueran de hambre, en la que puedan acceder a educación, a salud, en la que puedan cultivar valores y alcanzar la plenitud. Pero la pregunta que todos tenemos es, ¿cómo logramos esto? Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Gonzalo Schwartz. Él es fundador y director ejecutivo del Instituto Arkbridge en Washington, D.C. Ellos son un grupo de expertos en políticas públicas que buscan eliminar las barreras que impiden alcanzar el florecimiento humano. Así que no podríamos pedir un mejor invitado que Gonzalo. Bienvenido, muchísimas gracias por tenernos. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Un gusto estar contigo y con el equipo de Fe y Libertad que nos encanta mucho seguirlos. Gracias. Pues hoy estamos aquí para hablar un poco de florecimiento humano y creo que este término a veces genera un poco de dudas. ¿Qué es para usted el florecimiento humano o cómo lo definen en el instituto, en el Arkbridge Institute? Sí, es una muy buena pregunta porque estamos justamente en eso, intentando ver cómo delineamos el término, porque es un término muy abstracto, es un término que mucha gente lo interpreta de diferentes maneras. Entonces nosotros estamos intentando buscar nuestra propia definición de lo que pensamos que es el florecimiento humano, que ya en sí, en español, florecimiento humano suena un poco todavía más abstracto de lo que tal vez suena en el mundo, en Estados Unidos y en otros países de habla inglesa, que ya se ha hablado del término por mucho más tiempo, pero a mí me parece todavía adecuado el tema de florecimiento humano, porque para nosotros es la idea de que la gente pueda desarrollarse en lo personal, de alcanzar su potencial humano, el mayor potencial humano que pueda tener, que pueda proyectarse a futuro y que pueda aspirar, que tenga aspiración, que tenga un sentido en sus vidas, que tenga meaning, como se dice en inglés, ¿no? Que tenga un sentido en la vida y persiga un objetivo, o ese sentido en la vida puede ser también la vida familiar, la vida espiritual, pueden ser diferentes formas de vivir la vida, y que nosotros lo que intentamos hacer es simplemente definirlo como un paradigma o como un tema que mucha gente puede identificarse de diferentes perspectivas. Entonces, digamos, un académico como yo, digamos, el florecimiento humano que yo puedo estar haciendo o viendo es intentando desde mi posición como director de un centro de investigación, es promover más este término, es encontrar mi propio florecimiento humano dirigiendo una organización que en este caso habla justamente sobre el tema, pero para mí esa es mi misión en cierto sentido en la vida y estoy intentando poco a poco, siempre con obstáculos, no es todo, no es una emoción, yo creo, el florecimiento humano, como puede ser la felicidad, que es un estado que uno está en el tiempo, feliz, triste. El florecimiento humano es más un camino, es más un proceso. Entonces, en el camino van a haber obstáculos, van a haber cosas negativas que pueden pasar, pero la idea que si uno quiere llegar a su potencial humano y tener más florecimiento es que aprende en la vida o se enfrenta a esos problemas y lo supera, intenta sobrellevar barreras, sobrellevar momentos difíciles en pro de uno encontrar ese sentido en la vida y llegar a una meta. Entonces, bueno, puede ser por ese lado, como les decía, lo que yo hago, puede ser un emprendedor, que su florecimiento humano es encontrar un problema en el mercado, un producto que quiera que la gente tenga, que crea que les va a ayudar en sus vidas, y entonces encontrar abrir una empresa para hacer eso, ¿no? Otro lado puede ser el tema de familia, que nosotros como personas, como civilización tal vez, siempre somos, o sea, siempre construimos cosas, construimos empresas, construimos edificios, construimos todo, construimos vidas, o sea, somos emprendedores de nuestra propia vida, construimos familias y construimos comunidades. Entonces, para mucha gente el florecimiento humano puede venir de ese sentido de quiero construir una vida que tenga una vida familiar buena, quiero construir una vida donde importe mucho ya sea mi religión o mi creencia, y que eso sea un compás moral para las personas. Entonces, no es una definición que pueda cerrarse tanto, tiene que ser en cierto momento, en cierto sentido inclusiva, muchas formas de ver la vida, pero yo creo que siempre tiene que tener un carácter positivo. O sea, mucha gente puede decir no sé, que Hitler puede haber pensado que el florecimiento humano para él era hacer lo que él estaba haciendo, entonces, pero eso es terrible, es una connotación negativa muy, muy fuerte. Entonces, tiene que estar basado el florecimiento humano, yo creo, en virtudes, en moralidad, en ciertos temas que nos den un compás, definir bien el bien y el mal, básicamente, para que no utilizar el florecimiento humano para hacer cosas negativas que puedan
infringir en la vida de los demás, en reducir el sufrimiento humano para otros. Entonces tiene que tener necesariamente esa connotación también en el fondo. Tienen que estar basados, yo creo, en libertad. Mientras más libertad tengamos y respetemos la libertad de los otros también, mientras más libertad tengamos, más vamos a poder florecer. Entonces hay muchas barreras a la libertad individual o a la libertad económica, no vamos a poder florecer. El mercado en sí permite muchas oportunidades, yo creo, para buscar nuestros propios caminos y cómo florecemos en nuestras propias industrias, o sea, lo que sea que hagamos. Entonces, tiene que estar basado el florecimiento humano en esos aspectos claves y pilares de libertad, pilares de sentido de agencia. Eh, Se llama, en Estados Unidos le llamamos Human Agency. Agencia también me imagino que es en español. El sentido, o sea, que tenemos la capacidad y pensamos que podemos controlar nuestras propias vidas y tomar acciones positivas para lograr algo. Entonces requiere el sentido que tenemos control, y si no tenemos control por una barrera, intentar remover esas barreras, ¿no? Y siempre un sentido de acción, de hacer algo. Ese florecimiento humano no es solo estar sentado y pensar, no, tengo que sentirme mejor con mi vida y todo, no, es lo que ha dicho, lo que muestra la investigación, y muchos de nuestros investigadores de eso, que tiene que haber un movimiento hacia algo, tomar acción para sentirse mejor, y tomar acción tal vez en la comunidad y fuera de nosotros mismos, o sea, no simplemente hablarnos, nuestras cabezas, pensar, tengo que hacer esto, sino tomo acción con, ya sea mi familia, con mis amigos, con mi comunidad, con mi país, con lo que sea, pero es ser proactivo y tomar acción. Si uno se queda quieto y estático, no hay ese sentido de que uno puede mejorar, aspirar y tener éxito en lo que haga. Entonces, no sé si te dije, me imagino que Sí, quieres una definición en 2 o 3 oraciones, y creo que no se presta tanto ese término para eso, pero espero haber dado diferentes ramas de cómo se puede interpretar, ¿no? claro, y yo creo que uno de los puntos más importantes del florecimiento humano es lo que usted mencionaba de la libertad y la de la responsabilidad. Somos libres de Responsabilidad, sí. actuar, pero somos responsables de nuestra propia vida y de alcanzar ese proyecto que nosotros estamos buscando para nosotros mismos y para Sí, la sociedad en la que vivimos. sí, ciertamente. Y en eso juega un poco, en muchos sentidos, la política pública que vemos ahora, no sé, aquí también en nuestros países, que hay un cierto, países en América Latina, perdón, Ujú. eh, que un cierto sentido de que la gente se ha ido moviendo más a buscar la seguridad económica o la seguridad en general a el dinamismo o a bueno, una economía y una vida un poco más dinámica que puede ser un poco más insegura en cuanto a la seguridad económica, pero que puede abrir un abanico de oportunidades mucho más amplio. Entonces se ve obviamente eso en planes sociales, en propuestas de renta básica universal, en redistribución, en abrir estados de bienestar muy grandes, que lo cual es necesario. Necesitamos ayudar y cuidar a los pobres, ayudar a los pobres, y cada uno poniendo nosotros para cuando la gente pase por esos momentos, tener una red que les pueda ayudar, una red de bienestar, pero algo que no sea un colchón, sino sea un trampolín. En ese Claro. sentido, se ha ido moviendo a eso mucho el tema de política pública, hasta seguro de salud universal, educación universal, todo gratis, todo asegurado por un Estado, que a veces en nuestros países queremos hacerlo, pero ofrecemos servicios de baja calidad, cobrando tal vez impuestos, otras cosas, como si fuéramos países nórdicos, ¿no? Claro. Entonces o sea, no hay una buena correlación ahí. Pero bueno, creo que en general, ¿no? Es un tema cultural en muchos países, en nuestras economías tal vez que van desarrollándose más y más, que se va en busca de la seguridad y no el dinamismo, ¿no? Claro, y esto me recuerda a algo que usted menciona en un artículo que vamos a traducir para el blog del Instituto Fe y Libertad, que se llama Reflections on Studying Human Flourishing and Progress, Shared Mm, Challenges and Shared Potential. Y usted hablaba de cómo las decisiones de un individuo marcan una tendencia en la forma en la que funcionan los mercados, la cultura, la tecnología, pero nosotros como individuos a veces culpamos o responsabilizamos a estas tendencias digamos, las oportunidades que existen para el desarrollo. Es decir, si hay pobreza es porque no hay suficientes empleos, porque, no sé, el capitalismo es opresor y explotador, ¿verdad? Entonces, como que siempre queremos responsabilizar al sistema. Entonces quisiera que nos explique un poco cuál es la relación entre lo macro y lo micro, o entre, ¿verdad?, estas tendencias generales y las decisiones o las acciones individuales.
Sí, yo creo que justamente tocaste un tema importante con la responsabilidad, ciertamente, y todo tiene que empezar por nosotros. En cierto sentido, hay barreras grandes, pero también hay barreras autoimpuestas por narrativas que nos dicen que hay esas barreras, narrativas que se enfocan más en decirnos que no, vas a poder intentar, vas a poder hacerlo, pero todo el sistema está en tu contra, porque la gente más rica está en tu contra, o el político, o eso, y viene creo que de la izquierda y de la derecha. Aquí también se ve mucho en Estados Unidos también eso, es que todos somos víctimas ahora de algo o de alguien. Pero tienen que empezar por nosotros, tiene que ser que tenemos ese sentido que decía de agencia, de que podemos cambiar nuestros destinos, de que podemos afectar nuestro ambiente, nuestras familias, y empezar por ahí. Tiene que empezar por nuestras acciones también, porque necesitamos esa responsabilidad viviendo en libertad para poder salir adelante. Ahora, si hay muchas barreras, sí, artificiales, impuestas, tal vez por un gobierno, impuestas por el crony capitalism que llamamos, ¿no? El capitalismo de amigos, sí, hay que resaltarlo, hay que solucionarlo, hay que tomar acciones, ya sea de diferentes lados, sea por centros de investigación, sea por tal vez en algunos casos entrar a política, intentar cambiarlo desde adentro, desde los medios de comunicación, resaltar estos problemas y todo, pero siempre con la idea de que, como dices, tienen que empezar de cada uno. Tenemos que sentir que podemos cambiar la situación, que podemos enfrentar desafíos y con nuestro ejemplo mostrar que las cosas son posibles, ser optimistas. Si no hay un optimismo en el futuro, la gente no lo va a cambiar. La gente se va a volver muy negativa, va a ver todo como un juego de suma cero, lo va a ver como todo que no vale la pena hacerlo, o sea, enfrentar desafíos grandes, pero ahí, o sea, ahí perdemos todos. Un ejemplo que no sé si usé en ese artículo, pero que me gusta resaltar, hay un chico que se llama Boyan Slat, que empezó un proyecto que se llama el Ocean Cleanup, que limpia los océanos. Ujú. Entonces, que decimos todos, o sea, no, los océanos están contaminados, tenemos que dejar de usar los sorbetes de plástico o no sé cómo se llama, Pajillas, le decimos aquí, pajillas, ajá. sí. Dejar de utilizar eso, dejar de utilizar plástico, que las bolsas y todo. Y primero que no ocurre, bueno, creo que en Guatemala sí hay un problema grande ahora, según sé, pero digamos, en Estados Unidos, en otros países, no está tan afectado, muchos en el Pacífico, con otros países en Asia, pero mucha gente se queja del asunto, genera un alarmismo que genera ansiedad, y hace también con el cambio climático. No hay que preguntarnos si existe o no, si está hecho por el hombre o no. Asumamos que está ahí y que va a estar con nosotros por mucho tiempo. Cómo nos adaptamos y cómo pensamos que tenemos control sobre la situación va a ser clave, porque si no, entramos en ese alarmismo eterno que genera ansiedad. Muchos chicos jóvenes y personas jóvenes y hasta más adultas también que tienen problemas más altos de ansiedad, depresión, porque siempre hay un alarmismo constante sobre esos temas. Pero volviendo al ejemplo Boyan Slat lo que hizo fue, vio todos estos temas, hay países que destacaron, claro, regulaciones en contra de bolsas de plástico, o sea, reciclables, todo eso. ¿Y qué hizo él? Construyó a sus, creo que 18 años, 9 años, muy joven empezó, tuvo una beca del Thiel Fellowship, para no ir a la universidad y enfrentarse con este problema que él quería hacer, armó o sea, construyó con un equipo una máquina enorme de recoger basura, o sea, todo un barco con, o sea, yo ni siquiera podía empezar a explicar cómo lo hizo, pero se puso la camiseta, por así decirlo, vio que ese era el problema, puedo ir a hablar con el congresista que pase una ley que al final y sentirme bien conmigo mismo, ir a Starbucks y llevar mi vaso en vez de que me den uno de cartón, con eso me siento bien, pero el problema grande va a seguir ahí, pero esta persona tomó en sus manos, usó human ingenuity, ¿no? El emprendimiento, encontró una solución y dijo, me preocupa este tema, voy a tomar las mis manos, construir esta máquina y la construyó y está limpiando el Océano Pacífico de toda la basura que hay. Pero Ujú. empieza el progreso, como decías al principio, como intento mostrar con este ejemplo, por la persona que toma la situación en sus manos. En el cambio climático ahí también puede pasar cosas así. Hay gente que está inventando formas, máquinas y formas de capturar dióxido de carbono del aire, intentando buscar formas de cómo la gente puede adaptarse al cambio climático, como si no se puede frenar, pero con menos alarmismo, más confianza y optimismo en que podemos enfrentarnos a estos desafíos, porque si Ujú. creemos mucho vemos mucho en la narrativa de que todo está en nuestra contra, y está en nuestra contra, nada se puede solucionar, nada se va a solucionar. Ah, Entonces creo que empieza mucho por lo personal, y empieza mucho por la veces creación de mercados para cosas nuevas, digamos, ¿no? Si relacionando el flourishing con el progreso es eso. Un emprendedor y una persona que genera empleos está abriendo una empresa para proveer oportunidades a otros. Y empieza con un emprendedor, con una idea,
y que va creciendo un equipo con el tiempo, generando hasta industrias grandes, digamos, de diferentes cosas, en diferentes países. Pero digo, el fenómeno del emprendimiento es muy subvalorado para el rol que tiene el florecimiento humano y, y la generación de oportunidades. Que la gente, y muchos de esos fondos, pues que la gente tiene de ser una buena emprendedora, lo va donando, va abriendo hasta oportunidades para otra gente que busque su sentido en la vida en tal vez una ONG, en un Ujú. otro tipo de empresa que no sea con fines de lucro, no sé. Las posibilidades cuando hay un sistema dinámico y emprendedor y alto crecimiento pueden ser infinitas en lo que nosotros podemos generar como raza, ¿no? Sociedad. Sí, y esto me lleva a otro tema que tenía en mente y es el del emprendimiento. Aquí en Sí. Guatemala hay un alto número de emprendedores y todos los años salimos en el ranking bastante alto. Eh, Sin embargo, creo que también eso se debe a que hay muchos emprendimientos nuevos que no logran Ujú. estabilizarse o formalizarse a través del tiempo. Y me llama la atención que usted menciona la importancia del emprendimiento, pero también de la innovación, ¿verdad? De cómo la innovación nos permite encontrar nuevas soluciones a problemas que han existido por varios años. Entonces, ¿qué diría usted que necesitamos para promover la innovación y también para hacer que estos emprendimientos perduren y crezcan con el tiempo, le puedan dar empleo a más personas, por ejemplo? Sí, en cierto, y en muchas formas puede ser que los emprendedores, como dices, una tasa alta de emprendimiento nuevo, pero en el camino hay tantas barreras que después muchas empresas, antes de los 5 años, cuando todavía son consideradas startups, muchas empresas mueren, muchas empresas no pueden sobrevivir esa primera etapa, ¿no? Entonces pueden ser que el emprendimiento igual, hasta sea por necesidad, también sea alto, pero después eso no conlleva a que crezcan, tal vez puede ser que hay mucha informalidad también, entonces son empresas nuevas, pero informales que no acaban creciendo y generando fuentes de empleo más sostenibles, o son empresas unipersonales o unifamiliares y son pocas empresas. Lo que dice la investigación en cuanto a emprendimiento es que las empresas, sí, las pequeñas y medianas empresas generan más trabajo que las grandes empresas, más Mm, nuevos trabajos en POSIT Neto, pero tienen que ser empresas, pero más importa las empresas tal vez medianas, chicas medianas, de rápido crecimiento, que después de 5 años puedan crecer rápido. Y tal vez después lleguen a ser empresas grandes que no generan tanto dinamismo, ¿no? Pero no es simplemente abrir una empresa y tenemos miles de empresas de una o dos personas. Es tener empresas que puedan crecer rápido. Y ahí están, pueden haber muchas barreras a la innovación, muchas barreras por temas de corrupción, por falta de Estado de Derecho, por regulaciones laborales muy inflexibles, de que como dice una amiga, creo que también del Instituto de la Marroquín, Magat Wade, que dice, si no puedo contratarte, exacto, si no puedo despedirte, no puedo contratarte. Si es tan inflexible el mercado laboral y no puedo planificar futuro cuando algo salga mal, el tener un código laboral que ayude a las empresas, no van a contratar tanta gente. Entonces, no pueden crecer así las empresas, ¿no? Pero en cuanto a la innovación, sí, necesitamos ambientes, primero, con buen Estado de Derecho. Creo que es una falta muy grande que todavía tenemos en toda la región. Eh, hay un libro muy interesante de dos académicos de Harvard, uno que ya murió, Clay Christensen, que era básicamente un gurú de la innovación en Harvard, Clay Christensen, y el otro, Efosa Ojomo, y que se llama la paradoja de la prosperidad, Prosperity Paradox. Y lo que ujú. ellos hablan con muchos ejemplos y todo a través del libro es de cómo se lo llaman market creating innovations, innovaciones que generen mercados. Y muestran los casos digamos, por ejemplo, de una clínica de diabetes en México. Muestran el caso de una empresa de celulares en África, perdón, no me acuerdo el país en que era, pero muestran casos en que emprendedores, a pesar de barreras y de problemas, salieron adelante y crearon un mercado donde no había antes, con alguna Mm. innovación en lo que hacen y a veces sin esperar a que haya menos burocracia, tal vez menos corrupción, más facilidad. Simplemente lo fueron haciendo en el camino, tal vez fueron ellos a través de eso bajando las barreras. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, también por más emprendedor que sea, en el principio de los 1900 era muy corrupto como país y igual la gente fue saliendo adelante, había un dinamismo económico muy fuerte que al final fue dejando de lado el tema de la corrupción o creciendo a pesar de eso. Entonces, a veces no hay que esperar tanto a que tengamos menos corrupción, menos Estado de Derecho, sino ir innovando y produciendo y buscando
donde hay un mercado y una demanda que no está, una demanda que no está descubierta en nuestros propios mercados. Y ahí está la innovación, no es en hacer tal vez un producto nuevo, es en intentar buscar la forma de traer un producto nuevo a un mercado donde no existe en ese momento. En este país, como decía, perdón, no me acuerdo el país en África que era, este emprendedor, o sea, faltaban redes para poder tener equipos celulares. Claro, él tenía fondos antes, trabajaba en Inglaterra, me parece un empresario africano basado en Inglaterra, que trajo fondos, invirtió fondos propios para abrir estas redes y poder tener infraestructura tal vez para eso, pero le dio muchos frutos. Y África es uno de los continentes que más usos celulares tiene ahora también, ¿no? Entonces, cuestión de buscar esas oportunidades para innovaciones que generen mercados y que puedan dar más trabajo en nuestros países. Pero eso es, claro, recomiendo el libro para poder, yo creo que tener más detalles al respecto, y él lo explica mucho mejor, de Prosperity Paradox. Y, pero creo que es muy interesante eso, no hay que esperar, ¿no? A la que baje corrupción, Estado de Derecho para innovar. Hay que buscar la forma, pero el emprendimiento, el tema que vemos de florecimiento humano, el tema económico, como lo hablamos nosotros, es el tema de movilidad social. Movilidad social para nosotros es la parte económica del florecimiento humano, ¿no? Y la forma más importante para subir la escala económica es un trabajo, es un empleo. Y eso se genera con innovación, con emprendimiento y con el sector privado, un sector privado dinámico que pueda dar oportunidades para que la gente pueda subir la escala económica. Entonces, no puede haber un florecimiento humano, yo creo, si no hay esta generación de oportunidades, esta innovación y empresarialidad. Y los países que tal vez estén mejor en esos aspectos, que más gente pueda tener oportunidades, son los países que son más innovadores, tienen menos barreras al emprendimiento, países escandinavos, Estados Unidos y otros países también. Buenísimo, muy bueno saber eso también para que nosotros empecemos a promover también ¿verdad? Estas iniciativas que permitan a los emprendedores formalizarse y crecer. Sí. Bueno, pues ahorita hemos hablado un poquito del papel de la empresa y de la economía en el florecimiento y también un poco del papel del Estado. Le quería preguntar cuál es el papel que juega la academia y las instituciones académicas en el florecimiento humano. Sí, yo creo que todavía hay muchas áreas de estudio que se pueden explorar. La parte de nosotros trabajamos, nuestro vicepresidente de investigación es un psicólogo y en parte de psicología hay muchos campos donde se puede explorar eso, se puede pasar mucho en la academia, en las universidades, que se puede explorar eso. Eh, Hay mucho, yo creo que hay dos problemas tal vez que a veces con la academia cuando vemos estos temas. Hay un sentido, primero son personas que estudian florecimiento humano de diferentes, lo que ha pasado con la academia es que mucha gente se especializa en ciertas áreas y no se comunica entre sí. O sea, hay mucho trabajo multidisciplinario o interdisciplinario que puede ocurrir a nivel universitario con diferentes personas, un economista, con un psicólogo, sociólogo, con un también psicólogo, antropólogo, o sea, o un emprendedor, o sea, facultad de emprendimiento, no sé, de negocios, o sea, tienen que haber tal vez muchas más sinergias entre departamentos y entre campos académicos, y eso es lo que no ocurre, mucha sobreespecialización a veces, ¿no? Ahora, lo otro es que, por lo menos en Estados Unidos, en encuestas que hemos visto, es que hay muy poco, la parte esta negativa que te decía en la narrativa pública, de que la gente cree que no hay oportunidad, la gente cree que hay alarmismo, o sea, está alarmada o en alarmismo que muchas veces viene de la academia, de los profesores, diciéndole a jóvenes que están estudiando que no, que no hay, o sea, que no soluciona muchos problemas, que hay muchas barreras estructurales que no podemos sobrellevar. Eso ha pasado, por lo menos mucho en Estados Unidos, han habido investigaciones que muestran que los chicos en las universidades no son optimistas sobre el futuro de sus países, el futuro de su profesión, pero eso mucho empieza con profesores en la academia que no ven el progreso humano y económico que ha pasado. Tal vez muchos se enfocan en la parte más negativa, en problemas estructurales ahora, ven muchos desafíos, se enfocan mucho en los desafíos y no en las soluciones. Entonces, a veces tener un enfoque más optimista, un enfoque más en soluciones que en problemas y en trabajar más con alumnos para poder que salgan de la universidad no solo con un título, sino que con ganas de aplicar lo que ellos aprenden en el mundo, pero empieza mucho, hemos visto en Estados Unidos, la parte negativa en cuanto a eso, de que el mundo es un juego de suma cero, de que hay demasiadas barreras en el camino,
de que hay una actitud negativa en frente al futuro. Empieza mucho en la universidad y eso tiene que cambiar de parte de los profesores también. Mucha gente se está yendo a la academia, tal vez se abre su propio blog, Substack, empieza alguna actividad fuera de la universidad porque hay profesores buenos, no es un tema de que son de toda la academia de los profesores. Es tal vez el sistema interno que genera eso o alguna gente que empuja eso, la gente que es más positiva, no puede hablar, no se siente en confianza porque está muy dominado por Sí, una cierta visión del mundo. La gente que no tiene esa visión y es más positiva y más queriendo enfrentar desafíos, no tiene una voz. Pero bueno, la gente va saliendo de la academia, abre perdón, cursos online, blogs, podcasts, todo para hablar sobre estos temas y eso puede ayudar a mucha gente en la academia a salirse de eso, ¿no? El sistema en Estados Unidos, que sé que no es el sistema en Francisco Marroquín, donde algunos de ustedes han estado o están, es que está mucho el tenure, ¿no? Que como que la gente tiene profesores asegurado el trabajo de por vida o entra a la universidad, cumple con ciertos requisitos y ya tiene un puesto asegurado. Entonces eso claro. no genera mucha innovación y no genera mucha necesidad tal vez de profesores de innovar en estas cosas, de ver el bien de los estudiantes, sino que tu trabajo está asegurado. Entonces con esos malos incentivos, creo que no juegan a favor de poder hacer mejor su trabajo, enfocarse en los alumnos, sino más en su futuro, en estar cómodos en la universidad. Pero bueno, es un problema más, supongo, de Estados Unidos. Pues la academia puede tener un rol positivo si lo quisiera, pero hay ciertos problemas también ahí. Claro. Bueno, lo que tomo de todo lo que nos ha dicho es que también la innovación importa también en la educación y también el También. diálogo, ¿verdad? Sí, Permitir que las personas hablen, den su opinión, se equivoquen y tal vez que no estén de acuerdo, ¿verdad? Agree to disagree. exacto, exacto. Siempre tiene que haber eso. Eso es la libertad de expresión y la libertad de debate. Es lo que va a llevar adelante a que tengamos más florecimiento humano. Si no podemos debatir todas las ideas en el campo de las ideas, básicamente, no vamos a poder encontrar soluciones, no vamos a poder encontrar donde la otra persona está en desacuerdo, pero el punto, nosotros intentamos es tender puentes, ¿no? Entre gente que Claro, piensa diferente porque cada persona va a tener una visión diferente que es florecimiento humano, pero tiene que estar basado en esa visión universal, tal vez de que las personas compartimos muchas características en común, que compartimos un deseo de que todos queremos estar mejor en la vida. No importa, no es un tema económico, es un tema de básicamente eso, florecimiento, de lograr metas, de lograr oportunidades. Mucha gente vive más también por sus hijos, también lograr que mis hijos tengan más oportunidades que yo. O sea, es un tema de que queremos bienestar para nosotros y para nuestras personas cercanas, hijos, familia, amigos. Y entonces queremos eso se ve en muchas sociedades, o sea, se ve a lo largo del mundo. Entonces, es encontrar una forma en que podamos empujar tal vez un movimiento de human flourishing, florecimiento humano, que tome en cuenta de que hay cosas en común, enfocarnos en las cosas en común, las cosas que no tenemos en común, debatirlas, hablarlas, pero reducir la polarización que vemos ahora en todo el mundo, porque no queremos cada uno hablar nuestro propio lenguaje, no encontrar un lenguaje en que todos podamos estar no en acuerdo, pero en respeto y en poder encontrar soluciones a todos los desafíos que tenemos como humanidad, ¿no? claro. Y esto que usted menciona ahorita me recuerda al inicio del artículo que mencioné antes, usted cita a Nicholas Christakis, creo que Está se aquí, dice. sí, sí, Ujú, y su libro Blueprint, ¿verdad? Y Blueprint, él sí, decía que las personas tenemos muchas más cosas en común que diferencias. claro. Entonces, ¿cuál es, verdad? Es importante la comunidad en el desarrollo humano, en el desarrollo y en el florecimiento humano. ¿Cuál es esa relación? Sí, sí, yo creo que es muy importante. Él señala muchas cosas que tenemos en común a través de culturas. Muchas cosas son estas cosas de familia, cosas de sentirse orgulloso de nuestros propios países. Pero eso es muy importante porque esas narrativas culturales son las que después nos pueden llevar adelante a tener resultados más positivos o negativos, dependiendo qué tipo de sociedad tenemos, ¿no? Pero yo creo que muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Que tenemos más cosas en común de que sí, y de que tenemos que encontrar formas de hablar más de eso, hablar menos de la Ujú. polarización que nos aqueja en muchas partes. Y
Bueno, eso, no sé si eso contesta la pregunta o querías, o das algo, otro ángulo que me olvidé. No, eso está Ok. perfecto. Muchísimas gracias, Gonzalo. Antes de cerrar, no sé si quisiera dejar un mensaje final a nuestros oyentes. Sí, no, yo básicamente un poco lo que venía diciendo en toda la conversación, de que yo creo que el florecimiento humano es un área que puede unir más a las personas. Es una forma de ver las cosas que no solo se enfoca en lo económico, también no se enfoca, es básicamente, creo que hablar con la gente, encontrar la gente donde está. O sea, la gente, yo creo que muchos nos enfocamos a veces en algunos otros grupos, es hablar mucho de la libertad o personal o económica como un fin. Y está bien, es algo muy necesario, como decía, es un pilar fundamental del florecimiento humano. Pero a menos que uno se levante, digamos, yo creo que en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua en este caso ahora, o en Corea del Norte, uno no se levanta pensando quiero más libertad económica hoy, o quiero más libertad hoy. En estos países sí, obviamente. Pero nuestra sociedad no se levanta, es quiero tener una vida buena. ¿Cómo puedo encontrar sentido en mi vida? ¿Cómo puedo mejorar mi situación, subir la escala económica? ¿Cómo puedo proyectarme al futuro y encontrar mejores oportunidades? ¿Y cómo puedo hacer eso para mi familia, para mi entorno? Entonces, creo que hablar de florecimiento humano, donde mucha gente comparte esa visión de que podemos ser mejores, de que tenemos que mejorar en ciertos sentidos, obviamente hay desafíos, pero buscar una visión que unifique más y que es un lenguaje, creo que la gente común, la gente común habla, no solo tenemos que ser académicos, expertos en lo que hablamos para hacernos entender con otros, tenemos que hablar en un lenguaje que otra gente pueda entender. Tal vez esta palabra florecimiento humano es muy técnica, no es académica, pero si uno habla, pero lo que significa es eso, que es una vida mejor para ti, para tu familia, sí, bueno, entonces ahí uno empieza, ¿no? Pero bueno, para eso precisas tal vez más libertad económica, individual, pero es encontrar a la gente donde está, hablarle en términos simples y buscar paradigmas o formas que unifiquen, ¿no? Es estar básicamente no en contra de algo, sino a favor de alguien. No está hablando de florecimiento humano, uno está a favor de alguien, de que te vaya mejor a ti, mejor a la sociedad, que florecimiento es algo positivo, ¿no? Entonces, a veces cuando uno está, digamos, de un lado, ya sea del lado progresista, conservador, liberal, de lo que sea, siempre uno está en contra del otro lado. O sea, uno quiere siempre estar, digamos, estar en confrontación. Y eso la gente creo que al final con el tiempo la aburre, sigue buscando otras alternativas, o sea, hay una mayoría exhausta creo que en el mundo de la polarización y quiere encontrar algo en común. Y yo creo que el tema de florecimiento humano es muy importante para eso y que necesitamos enfocarnos más en eso como área de estudio, como área de vida, vivirlo nosotros en nuestras propias vidas, buscar sentido, hablar con nuestras familias, amigos, vecinos, de que interesarnos más, creo que también porque significa florecimiento humano para los demás, ¿no? Y de ahí podemos ir construyendo desde lo individual, lo personal, el cambio que queremos ver, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Gonzalo. Definitivamente el florecimiento humano es algo para todos, no es un término exclusivo para los académicos o para los economistas, sino es algo que queremos para todas las personas que quieran vivir una vida más plena. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Ciertamente, muchísimas gracias, Mariana. Y gracias también a quienes nos escuchan. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube para ver todo nuestro contenido. Y para más información del Instituto Fe y Libertad pueden visitar www.feylibertad.org. Nos vemos a la próxima.